Hoy es jueves y hoy es jueves de caretas porque tenemos una nueva edición impresa el día de hoy. Como pueden ver en la carátula, es la multiplicación de los niños, ¿no? Es esta composición, digamos, alterada digitalmente de algunos de los denominados niños en el Congreso. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el asunto? Que eh, esos 6 presuntos, ¿no? Presuntos niños que señalaron Karelim López, entre otros testigos que intercambiaban favores con el gobierno para garantizar la impunidad, ¿no? de probables delitos cometidos por el presidente Castillo y por su entorno, y que, por ejemplo, pues una situación de sanción que pueda llegar a una eventual vacancia presidencial se haga imposible. Esos 6 niños, presuntos, repito, han ido incrementándose en números. Y para empezar, un dato importante que tiene la última edición de Caretas es que el propio abogado del prófugo ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Alfredo Yalán, confirma que su patrocinado cifró este número en 20, nada menos. Hay otros que se han movido a 16. La información con la que contamos es que Fiscalía, en un principio, la propia fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tiene a 16 presuntos niños en la mira. Y de hecho, un medio hoy, Perú 21, señala que ya se está pidiendo el levantamiento del secreto bancario de uno de ellos, de Acción Popular. Entonces, estamos hablando, todo indica, ¿no? Todo indica que más de 6 niños como tal. Eso por un lado. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que podría ocurrir con ellos? El artículo está bastante completo, incluye incluso descargos de algunos de ellos, pero va por el lado de cruzar las votaciones con, digamos, ciertas visitas, no solamente a los ministerios, sino a Palacio, que realmente complican porque irían incluso en contra de la propia posición de sus bancadas, ¿verdad? Y claro, digamos, contextualicemos esto en la seriedad que corresponde, porque la fiscalía está manejando, para algunos les parecerá exagerado, para otros no, pero el hecho es que el conjunto de lo que la fiscalía está investigando se refiere efectivamente a una organización criminal. Miren ustedes, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, vivienda, estamos hablando también de probables coimas en ascensos a institutos armados, lo de la policía está bastante maduro por ese lado, estamos hablando de favores que se multiplican, estamos hablando de señalamientos sobre cobros para acceder a los puestos del Estado, por ejemplo, las direcciones regionales de salud, eso también se está investigando. Entonces, todo este conjunto, por supuesto, todo el caso que involucra a Jennifer Paredes y la señora primera dama de la Nación con respecto a repartir obras a partir de este famoso decreto supremo que permitió poner a disposición 500 millones de soles para este fin. Y bien, entonces estamos hablando, según la Fiscalía, de una organización criminal en la cual, ¿no?, los presuntos niños estarían involucrados. Entonces, no es que estamos hablando sencillamente de congresistas que andan sueltos en plaza, no. Dentro del esquema de la Fiscalía, ellos integran esta organización criminal y por lo tanto podría terminar en una denuncia constitucional por parte de la Fiscalía para ser desarrollada en el Congreso y que estos niños presuntos terminen saliendo del Congreso, sean suspendidos, ¿no? Inhabilitados eventualmente, pero el hecho es que ¿qué pasaría cuando salgan esos niños? Entrarían sus accesitarios. Y ya estamos viendo que algunos de ellos tienen un espíritu distinto, mucho más crítico que el de los niños con el gobierno. Entonces, todo esto se desarrolla de manera, como les reitero, bastante interesante en la revista y tenemos bastante más. Tenemos no una, sino 2 notas de Carlos Paredes, una muy interesante con respecto a el perfil del abogado Benji Espinosa, el show de Benji, que incluye el abogado del presidente, ¿no? Que eh, jurista que ha pasado de ser un defensor a prácticamente un vocero político del gobierno, dadas las actuales circunstancias, ¿no? Y bueno, lamentablemente tiene incluso, al parecer, antecedentes de denuncias por violencia doméstica. Pero hay además un largo derrotero de clientes que estoy seguro les va a resultar muy interesante. Les suelto uno, nomás uno de ellos es el famoso Facundo Chinguel, ¿se acuerdan ustedes de los narcoindultos, ¿no? Y hay más, hay una lista, como señalo, bastante pues
eh, cuestionable, vamos a decir, ¿no? De asesores. Carlos también tiene una nota súper interesante. Él, como sabemos, ha seguido muy de cerca el caso de Martín Vizcarra, no hay crimen perfecto, y disecciona lo que es la colaboración eficaz del exministro Hernández. Por mi parte, planteo un punto de vista que me parece importante, yo creo, conversar, debatir en estos momentos. El Instituto Sueco BIDEM ha señalado que el mundo en general ha retrocedido a 1989 en sus niveles democráticos. Es decir, estamos pasando a un tema de autocracias, lo que se llama una autocracia electoral, ¿no? Que son en realidad elecciones truchas, ¿no? Que permiten que un autócrata se perpetúe en el poder. Algo de eso pudimos tener en su momento con Fujimori. Venezuela, que duda cabe, lo vive ahora, aunque habría que preguntarse si Venezuela es sencillamente una autocracia como tal. Pero las autocracias se han incrementado de manera dramática en los últimos 10 años. Tengo la nota por acá. Las democracias liberales, como se les conocen, no alcanzaron su pico en el 2012 con 42 países. Hoy solo son 34. Y las autocracias cerradas, o sea, las que son más bravas, ¿no? Ya ni siquiera hablamos de las autocracias electorales, sino las más bravas, pasaron de 25 a 30 en la última década, ¿no? Y el Perú en realidad está en una suerte de media tabla, poco, digamos, no es mucho de lo cual sentirse orgullosos. En Costa Rica, el ejemplo latinoamericano es el de Costa Rica, está como la tercera democracia a nivel del mundo, Chile en el 21, Uruguay en el 23, el Perú, en cambio, está en el 40. Es cierto, hay otros que están menos que nosotros, incluyendo Colombia, ¿no? Que de todas maneras pues tiene una situación de violencia que limita el ejercicio democrático de manera bastante importante. Pero el hecho y lo que concluye este informe muy interesante de este instituto sueco, que en realidad hace este monitoreo de la democracia mundial con tecnología de punta, ¿no? Y unos parámetros bastante, vamos a llamarlo así, científicos, porque siempre las ciencias sociales son relativas a la hora de hacer estas mediciones, pero claramente se ve este deterioro. Y uno de los signos inequívocos de este deterioro democrático es que precisamente la polarización se toma el debate político, ¿no? Y la polarización se toma el debate político, con lo cual tus posibilidades de elegir líderes autocráticos, ¿no? Y antipluralistas, porque finalmente una democracia estamos hablando, entre otras cosas, de alternancia del poder, ¿no? A veces sube la derecha, a veces sube la izquierda, eso es lo que debería ser en todo caso. Y para eso es fundamental un centro político. El centro político es lo que te ayuda a temperar el debate, a encontrar posiciones. No necesariamente el centro político es el que va a salir, pero sí es el que quizá puede, frente a la derecha y a la izquierda, de alguna manera ayudar a, como digo, a equilibrar esas posiciones. Y eso me llama la atención mucho con lo que ahora podríamos denominar la fobia caviar, ¿no? La fobia caviar que se da, por supuesto, desde la izquierda de Cerrón, me refiero, ¿no? Que dice que todos son caviares y que su principal enemigo, en realidad, todos me refiero porque llama caviar tanto a Boric en Chile como a Alberto Fernández en Argentina. Dice que el único que sería de izquierda en ese caso es Petro, por haber sido guerrillero. Esos son los parámetros que maneja el señor Cerrón. Y que, bueno, sus principales enemigos es el caviarismo, dice él, financiado por Estados Unidos, y que, por supuesto, prefiere él aliarse a la ultraderecha antes que a lo que él llama caviares, que como sabemos, pues es un concepto bastante amplio. Y claro, la derecha, digamos, la bien derecha, tiene una fobia que no sé si es tan pintoresca como la de Cerrón contra los caviares, pero es similar. Y claro, combina sí antipatías personales, sin duda errores de lo que podemos llamar los caviares, pero llama la atención, por ejemplo, que se compare a Martín Vizcarra con Francisco Sagasti, ¿no? Siendo Sagasti caviar o no, él dice que no lo es, otros muchos dicen que es, pero finalmente fue el único presidente que salió sin cargos de corrupción conocidos, no es el caso de Vizcarra para empezar. Pero más allá de quién es caviar y qué cosas significan, porque sí, es un concepto a veces un poco amplio, a veces un poco gaseoso. El tema es que si no tienes un centro, te puedes ir hacia las opciones autoritarias de manera más fácil. Y el hecho es que con caviares o sin caviares, el Perú necesita un centro urgentemente. Y es una reflexión que trato de hacer en este número. Tenemos una nota muy, muy particular sobre un espectacular robo de uniformes de la policía, casi 14,000, más de 14,000 prendas que desaparecieron rumbo a Barranca
Eso fue en abril, lo han mantenido calladito nomás y resulta que no había seguro. Y resulta que uno se pregunta, ¿quién se robaría 14.000 prendas policiales? ¿Dónde está ese mercado negro? Habrán visto, me imagino, a todos los reservistas que están dando vueltas ahora, que llenaron la Plaza San Martín y que el presidente, por cierto, los recibió. Eh, tenemos muchas notas, les he contado algunas de ellas. Es un número que nos tiene contentos, que tiene mucho para leer y para ver, que es lo que finalmente corresponde a una revista en papel. Como saben, siempre que aparece la edición impresa hacemos esa defensa, porque por cierto, el periodista Rodrigo Salazar incluye una nota muy interesante, tuvo una nota pasada pues en la cual advertía de cómo los jóvenes de ahora tienen menos sexo que nunca, ¿no? Y eso tiene que ver, por supuesto, con el tema pandémico, pero previo a eso, con la adicción a las pantallas, eso es indudable. Y en esta edición, Rodrigo nos habla con una nota que se llama Retorno al Paraíso, de la naturaleza como escape a los abusos de la digitalización en la vida moderna. Y utiliza algunos estudios para calcular que a estas alturas el peruano, si siguen las cosas así, podría pasarse nada menos que la mitad de su vida frente a la pantalla del teléfono. Impresionante. Y evidentemente eso nos está trayendo consecuencias, que no se refiere solamente a la vida romántica o sexual de los jóvenes, sino a su capacidad de socialización de los adultos que duda cabe. Porque miren ustedes lo que les estoy diciendo de la desaparición del centro y de la propagación de la polarización. Eso tiene que ver también con nuestra dieta informativa y cómo consumimos la información y con los fake news y con esta radicalización del WhatsApp y todo lo que finalmente conocemos. Tenemos mucho más, tenemos textos de escritores destacados, tenemos como siempre una sección cultural importante, tenemos un ellos y ellas, esta vez súper variados, con personajes que yo estoy seguro que les van a alegrar el día, desde Vania Macías hasta Miguel Rubio de Yuyachcani, que comienzan también otra vez sus giras al exterior, así que por supuesto, como no puede ser de otra manera, les recomiendo que vayan y que compren este último número de caretas, pues que tiene a esta multiplicación de los niños adelante, pero como señalo, con mucho, mucho más por detrás. Gracias por escucharme, sigan entonces, vayan a su kiosco, como siempre les digo, vayan a su kiosco, dense un descansito de la pantalla. Por supuesto, tienen siempre Caretas Digital con sus actualizaciones diarias, entrevistas, videos, noticias, artículos, pero dense la escapadita, tómense un cafecito con su Caretas impresa y nos volveremos a ver. Gracias, chao.